en él y Jesús quiere transformarle. Me siento honrado de estar aquí con ustedes. Gracias Iglesia Bautista Punto Sur por estar en esta tarde aquí, celebrando el aniversario de 37 años de predicación del Evangelio de Iglesia Bautista Evangélica en Gainesville. Muchas gracias. Es una dicha poder estar reunidos como un solo pueblo. Hay una pregunta a la que yo le huyo y es: ¿de dónde es usted? Es una de las preguntas clásicas que nos hacen cuando nos conocen. Y si usted quiere saber de dónde soy yo, juzgue por el acento. Tiene trabajo. Lo que sí puedo decirle es que somos ciudadanos del cielo. Somos miembros de la misma nación. Y ese es un distintivo que no debemos de olvidar. Eso me lleva a la pregunta con la que quiero abrir, más que un mensaje, una reflexión. Algo para que usted lleve en su corazón y medite. ¿Cómo cree usted que Dios ve a su iglesia? ¿Sabes que a veces nos preocupamos por cómo la gente nos ve? Y parece mentira, pero a veces eso crea complejos en nosotros, crea traumas. ¿Cómo la gente nos ve? En el caso de las mujeres, ¿cómo me ve mi esposo si estás casada? Y si estás soltera, ¿cómo me verán? Y en el caso de los hombres no quedamos muy distantes. Nos preocupa cómo nos ve la gente. No nos da igual. Si algo nos debe de preocupar más, es cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Y cómo nos ve Dios cuando estamos juntos como iglesia? ¿Cómo nos ve? ¿Será que Dios nos ve como una institución religiosa más en la tierra? ¿Será que Dios nos ve como un grupo de personas que nos reunimos por costumbre los domingos? Porque el domingo es el primer día de la semana. ¿O será que Dios nos ve a los creyentes en Jesucristo cuando estamos reunidos como su pueblo escogido, llamado a cumplir su propósito? El título de lo que quiero compartir con ustedes es La iglesia como Dios la ve. La iglesia como Dios la ve. El pasaje al cual quiero llevarlos se encuentra en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2. Y vamos a hacer lectura del verso 1 hasta el verso 10. Primera de Pedro 2, del verso 1 al 10. Y si le es posible, si la edad se lo permite, o mejor dicho, si la reuma se lo permite, le invito a ponerse de pie. Si no, permanezca sentado. La mejor reverencia es la que se guarda en el corazón a la palabra de Dios, pero en reverencia a la palabra de Dios, y para que no se me duerma, le invito a ponerse de pie para hacer lectura a la palabra de Dios. Y leemos juntos en la palabra del Señor, en Primera de Pedro 2, del 1 al 10, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Quiero hacer un énfasis en el verso 9. Mas vosotros, los creyentes en Jesucristo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces podemos ver a la iglesia desde una perspectiva humana. La definición que tenemos de iglesia puede ser algo que nace en nuestra mente y no en el corazón de Dios. Y vemos a la iglesia como un lugar donde compartimos tradiciones, valores o creencias. Sin embargo, mis amados hermanos y hermanas, la manera en que Dios ve a su iglesia es mucho más profunda y transformadora. La iglesia no es simplemente un edificio o una reunión. La iglesia es el pueblo santo que Él ha escogido, llamado y apartado para su gloria. La primera carta de Pedro fue escrita a creyentes dispersos por las regiones de Asia Menor, hoy Turquía. Esta carta fue escrita a un grupo de creyentes que enfrentaba sufrimientos. ¿Qué enfrentaban? Sufrimientos. ¿Puede usted identificarse? Hay sufrimientos en nuestra vida. No como los que estos creyentes probablemente estaban experimentando en el momento en que ellos reciben esta epístola, esta carta. Creo que sí podemos identificarnos todos y cada uno de nosotros con el sufrimiento. Ellos no solamente experimentaban sufrimiento, experimentaban persecución por su fe en Jesucristo. Tal vez no en esta magnitud, pero sí en algún momento hemos experimentado la persecución a causa de nuestra fe en Cristo. Persecución a nivel familiar. Miembros de nuestra familia que no están de acuerdo hoy con nuestra creencia en Cristo como el único medio para la salvación de nuestra alma. En medio de todo esto, Pedro los anima a mantenerse firmes, recordándoles su identidad. ¿Qué les recuerda? Su identidad. Pedro se toma tiempo para recordarle a estos creyentes quiénes son cada uno de ellos en Cristo. Y no solo les recuerda quiénes son, sino que les recuerda su propósito en Cristo Jesús. En el capítulo 2, Pedro contrasta
a los que rechazan a Cristo, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios, con los creyentes que han sido edificados como parte de un templo espiritual. Y en el verso 9, Pedro les recuerda a sus lectores u oyentes sobre la identidad especial del pueblo de Dios, sobre su propósito y misión en el mundo, lo cual debería llenar nuestra vida de sentido y dirección. ¿De qué deben de estar llenas nuestras vidas? De sentido y dirección. ¿De qué deben de estar llenas nuestras vidas? Sentido y dirección. Vamos entonces a reflexionar sobre 3 aspectos como Dios nos ve en su iglesia y cómo esto debe de impactar nuestra vida diaria. Primero, Dios nos ve como su pueblo. Dios nos ve como su pueblo. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Pedro nos llama linaje escogido y nación santa. Esto significa que somos el pueblo especial de Dios, separados de entre todos los demás para pertenecerle a Él. No es por méritos, no es por méritos propios ni por nuestra propia bondad que estamos en esta posición. Es por su gracia, es por su amor que somos su pueblo. Somos suyos. ¿De quién somos? Suyos. Somos de Cristo. Como su pueblo, Dios nos cuida, protege y guía. Así como un padre protege y vela por sus hijos, Dios se encarga de nosotros. Esto nos da seguridad, sabiendo que pertenecemos a aquel que es todopoderoso y que nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano. Tenemos un propósito divino. ¿Qué tenemos? Un propósito divino. ¿Qué tenemos? Ser el pueblo de Dios implica tener un propósito especial, reflejar su carácter al mundo. Así como Israel fue llamado a ser luz para las naciones, hoy la iglesia tiene el llamado de mostrar al mundo la santidad, amor y justicia de Dios. Recordemos entonces, cada uno de nosotros, que al ser el pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo con nuestra identidad en Cristo. No somos como el mundo, somos diferentes, separados para Él. Que esta verdad, mis amados hermanos y hermanas, nos lleve a vivir en profunda gratitud y obediencia, reflejando su amor en nuestras palabras y acciones, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la calle, donde sea que estemos. Esta identidad también implica que fuimos llamados por Dios para cumplir un propósito especial. Segundo, Dios nos ve como llamados. Dios nos ve como llamados. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Pedro dice que somos un real sacerdocio. Esto nos recuerda que como creyentes no solo somos un pueblo apartado, sino que tenemos una misión especial: ministrar y acercar a otros a Dios. Somos llamados a servir. ¿A qué es llamado? ¿A qué es llamado? Como real sacerdocio, cada creyente tiene un papel en el servicio a Dios. El servir, mis amados, no está limitado para los guías espirituales o pastores en las congregaciones. Todos estamos llamados a servir. Cada miembro de la iglesia es parte activa en la obra de Dios. Somos llamados a orar, somos llamados a interceder, somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio y participar en cualquier área en la cual se necesite ayuda. Somos llamados a proclamar. ¿A qué somos llamados? ¿A qué somos llamados? También somos llamados a anunciar las virtudes de Dios.
Esto significa que debemos ser testigos de su bondad, debemos ser testigos de su misericordia, debemos ser testigos de su fidelidad, compartiendo con otros cómo es que Él ha transformado nuestras vidas. Reconozcamos que nuestro llamado no es algo pasivo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Dios nos ha dado una misión y cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir en su plan. Podemos preguntarnos, ¿cómo estoy respondiendo a este llamado? ¿Estoy buscando maneras de servir y proclamar el Evangelio? Que este llamado, mis amados hermanos, nos lleve a involucrarnos más en la vida de la iglesia y en el cumplimiento de la gran comisión. Al responder a este llamado, debemos recordar qué debemos de hacer. Recordar qué debemos de hacer. Al responder a este llamado, debemos recordar que ya no estamos en las tinieblas, sino que Dios nos ha traído a su luz admirable. Tercero, Dios nos ve viviendo en su luz. Dios nos ve viviendo en su luz. ¿Dónde nos ve Dios? ¿Dónde nos ve Dios? Finalmente, por fin, Pedro describe cómo Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Vivir en la luz significa vivir en la verdad del Evangelio. Vivir en la luz significa vivir en la pureza de Dios, lejos de las obras de las tinieblas y del pecado. Hemos sido sacados de la oscuridad a su luz. ¿De dónde hemos salido? De la oscuridad a su luz. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en las tinieblas de la ignorancia y del pecado. Pero ahora, como creyentes en Jesucristo y miembros de su iglesia, hemos sido transformados y llevados a la luz de Dios, donde podemos ver su verdad y vivir conforme a ella. Somos llamados a hacer luz en la calle y en la casa también. Cada uno de nosotros debemos ser en la calle como ese faro de luz en un mundo que vive en las tinieblas del pecado. Y en la casa debemos ser como esa lamparilla que alumbra en la noche, impidiendo que tropecemos al caminar. La razón para ser así es porque tenemos un estilo de vida transformado. ¿Qué tenemos? Un estilo de vida transformado. ¿Qué tenemos? Estar en la luz, mis amados hermanos y hermanas, implica que nuestras acciones y pensamientos deben de reflejar la santidad de Dios. La luz de Dios ilumina nuestras vidas, revelando lo que necesita ser cambiado y permitiéndonos vivir de manera íntegra y justa. Como creyentes, debemos elegir diariamente caminar en la luz de Dios, permitiendo que su palabra nos guíe y nos transforme. Vivir en su luz nos permite reflejar su carácter y nos da la seguridad de su presencia constante en nuestra vida. Preguntémonos, ¿estoy permitiendo que su luz brille en cada aspecto de mi vida? ¿Estoy permitiendo que su luz resplandezca, brille en mi matrimonio? ¿Estoy permitiendo que su luz brille, resplandezca en mi familia? ¿Estoy permitiendo que su luz brille y resplandezca en su iglesia? ¿Estoy permitiendo que su luz brille y resplandezca a través de mí en la ciudad en la que habito? Se cuenta que había una iglesia que solía premiar a sus miembros por casi todo. Ellos premiaban al miembro que había traído más gente al lugar de reunión en el año. Ellos premiaban al miembro que tenía la mejor voz. Tremenda bola del hermano que cantó antes del mensaje. La gloria sea para Dios. Te llevas el premio.
Al miembro que dirigía la mejor oración lo premiaban, al miembro que había asistido sin falta por todo un año y al miembro que había participado en más programas en la iglesia. Un día, los líderes de la iglesia pensaron que era hora de premiar al miembro más humilde de la congregación. ¿Será usted? La persona escogida fue un hombre que vestía muy modestamente y que cada domingo entraba silenciosamente a tomar su asiento en la parte trasera del local. A algunos les gusta sentarse en la parte trasera del local. Cuando llegó el domingo, ellos anunciaron su elección del miembro más humilde de la congregación. Le pidieron que pasara al frente y pusieron en su cuello una medalla de honor a la humildad. Al siguiente domingo, la congregación quedó sorprendida al ver que el miembro más humilde entraba suntuosamente con una camisa elegante y desabotonada en la parte superior, que le permitía lucir su medalla de honor a la humildad. Esto sucede, mis amados hermanos y hermanas, cuando olvidamos cómo es que verdaderamente Dios nos ve en Cristo. En Cristo, Dios nos ve como su pueblo escogido, llamados y viviendo en su luz. ¿Estamos dispuestos a vivir conforme a esa identidad? Este es un llamado para todos y cada uno de nosotros a comprometernos a vivir de acuerdo con nuestra identidad en Jesucristo y nuestro propósito como iglesia, llevando su luz a un mundo en tinieblas y reflejando su carácter en todo lo que hacemos. Amigo, amiga que me escuchas, si aún no has experimentado esta nueva identidad en Cristo, hoy es el día de acercarte a Él. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos del pecado y darnos una vida en su luz. Dios te llama. ¿Qué hace Dios? Nos llama. Dios te llama a arrepentirte de tus pecados y a confiar en Jesús como el único medio para la salvación de tu alma, a través de Cristo. Y solamente a través de Cristo puedes llegar a ser parte del pueblo de Dios, llamado y transformado para vivir en su luz. La iglesia. ¿Quién? ¿Quién? La iglesia. La iglesia, como Dios la ve, es su pueblo especial, llamado a proclamar su verdad y vivir en su luz. Como miembro de su iglesia, ¿cuántos son miembros de la iglesia del Señor Jesús? Como miembro de su iglesia, recordemos nuestra identidad, recordemos quiénes somos en Él, recordemos nuestra misión. Vivamos en la luz, proclamemos su verdad y comprometámonos a ser instrumentos de su amor en este mundo. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración, ojos cerrados.